Brasil, agosto del año 1966. Un joven vuela una cometa en el Morro do Vintém, un cerro situado en la localidad de Niterói, cuando tropieza con una imagen que ni este chico ni posteriormente la policía olvidarían jamás. Dos hombres yacían en el suelo, Manuel Pereira y Miguel José Viana, tendidos en la maleza, uno junto al otro. Junto a ellos una botella de agua vacía, dos toallas pequeñas húmedas y una libreta con una instrucción final: esperar la señal, máscara. Y hoy, 60 años después, el expediente sigue abierto. La ciencia nunca pudo determinar de qué murieron, y la toxicología llegó demasiado tarde. Hoy, en Crónica Delirio, abrimos el caso de las máscaras de plomo. Buscaremos las respuestas a una pregunta que flota sobre aquel cerro desde el año 66. ¿Qué señal esperaban recibir dos expertos en electrónica a través de una máscara de plomo que fuese más importante que su propia vida? Atención, delirantes, lo que vais a escuchar no es ficción, aunque quizás desearás que lo sea. Soy Macarena Naranjo Agraz y aquí, en Crónica Delirio, exploramos los misterios reales que la historia intenta olvidar. Desapariciones sin rastro, crímenes imposibles, sectas ocultas y delirios humanos que dejaron huella. Ponte cómodo, pero no demasiado. Comenzamos. Hola, delirantes. Hoy viajamos al corazón de Brasil. Año 1966. A un caso sin resolver y lleno de detalles muy extraños. Viajamos a una colina cubierta de vegetación en Niterói. Al extraño hallazgo de los dos hombres vestidos con trajes muy elegantes y con impermeable y unas extrañas máscaras de plomo que les cubrían los ojos. Para analizar el delirio de un caso que mezcla espiritismo, mensajes cifrados y una muerte sin explicación clara. Dos cuerpos encontrados el uno junto al otro, sin signos de violencia ni de lucha y sin respuestas. El mapa del delirio está trazado. Y recuerda, si te gusta mi trabajo, para que lo puedas seguir realizando, suscríbete en tu plataforma favorita de audio y activa la campanita. Cada viernes, un nuevo episodio. Ahora sí, allá vamos. Ajusta la mirada porque hoy ascendemos a una colina donde dos hombres parecían esperar algo que nunca llegó. O quizás sí. Esta es la crónica de un delirio científico, espiritual y profundamente inquietante. Comenzamos. Manuel Pereira da Cruz, 32 años, y Miguel José Viana, de 34, eran técnicos expertos en radiofrecuencia. Ambos eran de Campos do Goytacazes. El 17 de agosto de 1966, a las 9 horas, se despidieron de sus familias con la supuesta intención de comprar componentes electrónicos y un Volkswagen usado de Sao Paulo. Llevaban consigo 2.300 cruceiros, una suma considerable. Desde el inicio hubo señales del secretismo. Aunque un compañero los acompañó a la estación, ellos insistieron en subir solos al autobús. Tras recorrer 250 kilómetros llegaron a Niterói a las 14:30. Sus acciones allí fueron desconcertantes. Visitaron una tienda de electrónica. Sin embargo, se marcharon de allí sin comprar nada. Compraron dos chubasqueros idénticos el uno al otro debido a una lluvia incipiente, pero no se los pusieron a pesar del mal tiempo. El testimonio de la camarera de un bar es vital. Describió a Miguel como extremadamente nervioso y consultando su reloj de forma casi obsesiva. Por otro lado, Miguel pidió un recibo para devolver el envase de la botella de agua que compraron y recuperar el depósito, un gesto que sugiere que planeaban regresar con vida.
Si aquel recibo era un ancla a la realidad, ¿en qué momento exacto el plan de un viaje de negocios se convirtió en un viaje sin retorno? El rastro de Manuel y Miguel se vuelve borroso al pie del Morro do Vintén. Un guardia de seguridad es el último en verlos con vida, y su testimonio introduce el elemento más perturbador del caso, el jeep. No llegaron solos. Del vehículo bajaron los dos técnicos acompañados por uno, quizá dos hombres, cuyas identidades nunca salieron de las sombras. Bajo un cielo que ya amenazaba tormenta, hubo un intercambio de palabras que nadie pudo oír. El jeep se marchó y los técnicos comenzaron a subir la pendiente, internándose en la maleza. Los hombres del jeep se quedaron atrás o quizás simplemente desaparecieron en la oscuridad de una dictadura que no hacía preguntas. Gracias a sus notas manuscritas se pudo reconstruir su hora final en la cima. A las 16:30 debían estar en el lugar acordado, donde prepararon un lecho de hojas de palma. A las 18:30 la instrucción indicaba tragar las cápsulas y esperar a que hicieran efecto. La orden era proteger los metales y esperar la señal de la máscara. Esa noche se colocaron las máscaras de plomo artesanales sin orificios para ver. Se quitaron los relojes, guardándolos en una bolsa, y se cubrieron con los impermeables nuevos que habían comprado. El 20 de agosto un niño que volaba una cometa encontró los cuerpos con expresiones serenas. No había sangre, ni lucha ni desorden. Estaban vestidos con trajes de gala impecables bajo los impermeables. Mientras ellos morían, el entorno reportaba fenómenos extraños. Gracinda Barbosa vio un objeto naranja ovalado proyectando rayos sobre el cerro esa misma noche. Otros testigos, incluido un niño, mencionaron una luz azulada flotando sobre el lugar exacto del hallazgo. Y hoy, casi 60 años después, el epílogo de este misterio sigue sin respuesta. Para comprender por qué dos técnicos de radio se acostaron en una colina con máscaras de plomo, hay que entender el aire que se respiraba en el Brasil del año 66. No era solo humedad, era paranoia. Más allá de su labor técnica, las fuentes indican que compartían una profunda fascinación por el espiritismo y la ufología. Una nación donde la tecnología y el misticismo no eran enemigos, sino aliados. Manuel y Miguel no eran hombres marginales, eran técnicos electrónicos, expertos en captar ondas invisibles en una época de paranoia de la Guerra Fría y auge de la ufología. Y en este contexto, los circuitos de radio no solo servían para reparar televisores. Muchos creían que eran la llave para sintonizar otras dimensiones o contactar con entidades extraterrestres. Brasil vivía los primeros y más oscuros años de una dictadura militar, instaurada apenas 2 años antes, en el 64. Era un país bajo vigilancia, donde las reuniones nocturnas o los comportamientos erráticos podían atraer la atención de los servicios de inteligencia. Y en este clima, Manuel y Miguel no eran solo dos amigos en un viaje, eran hombres moviéndose en un sistema que sospechaba de todo lo que no podía controlar. Por otro lado, Brasil intentaba modernizarse a marchas forzadas. Manuel y Miguel representaban a esa clase trabajadora técnica, especialistas en radio y televisión, en un país que descubría el poder de las comunicaciones masivas. Y llevaban consigo una suma considerable de dinero para la época, destinada supuestamente a comprar un coche usado, un símbolo de estatus y progreso en el Brasil desarrollista. Sin embargo, ese dinero que apareció casi intacto nos dice que su ambición aquel día no era material. En Brasil, en aquella época, la tecnología y el más allá hablaban el mismo idioma. No era una contradicción, era lo que hoy conocemos como espiritismo científico. En esta época, el espiritismo de Allan Kardec no se vivía como una religión de fe ciega, sino como una disciplina de frecuencias. Para hombres como Manuel y Miguel, expertos en ondas de radio, los espíritus y los extraterrestres no eran entes mágicos, sino realidades físicas que vibraban en una sintonía diferente. Ellos veían el cerebro humano como el receptor definitivo. Creían que si un aparato podía captar una señal de televisión a través del aire, la mente humana, debidamente acelerada,
por cápsulas o rituales, podría sintonizar dimensiones prohibidas. El uso del plomo no era un delirio místico, era una medida de seguridad técnica. En su lógica, si el contacto se producía, vendría acompañado de radiación o destellos lumínicos capaces de cegar a un hombre. No se escondían para morir, se protegían para ver. Eran técnicos intentando convertir la electrónica en un puente hacia lo trascendente, convencidos de que los secretos del universo no estaban en los altares, sino en la correcta manipulación de las ondas. En resumen, para los protagonistas de este caso, el espiritismo científico era la física de lo invisible. Las cápsulas, las notas, las máscaras de plomo no eran delirios, sino el instrumental de un experimento que buscaba convertir la colina del Morro do Vintém en un laboratorio de comunicación interdimensional. Es posible que la tecnología y la fe no sean polos opuestos, sino dos frecuencias intentando sintonizar el mismo misterio. Manuel y Miguel entendían los circuitos de cobre y las válvulas de vacío y creían firmemente que esos mismos principios podían abrir una línea con el más allá o con seres de otros mundos. En aquella época la tecnología y el misticismo no se daban la espalda, sino que bailaban juntos. Y aquellas máscaras de plomo no eran un delirio solitario, eran el resultado de una fe técnica llevada al extremo. Eran hombres de ciencia buscando la señal de Dios en medio de una dictadura militar. Y respecto de la autopsia que se realizó a Manuel Pereira da Cruz y Miguel José Viana, es posiblemente el capítulo más frustrante de esta investigación, donde la ciencia se topó con un muro de silencio biológico. Respecto del estado de los cuerpos, los cadáveres fueron descubiertos el 20 de agosto, aproximadamente 3 días después de la muerte, en un avanzado estado de descomposición. Este factor cronológico fue determinante, ya que dificultó enormemente la precisión de los análisis posteriores. ¿Hubo hallazgos físicos externos? Pues bien, el examen microscópico fue tajante. Ninguno de los cuerpos mostraba signos de violencia física, heridas externas o indicios de lucha. Y a pesar de la descomposición, los informes señalan que las víctimas presentaban expresiones serenas, sin la contorsión típica de una agonía dolorosa o violenta. Respecto del examen interno y toxicológico, al realizar la apertura de los cuerpos, los forenses no encontraron daños en los órganos internos. No había lesiones que sugiriesen una enfermedad fulminante o un trauma interno oculto. Y debido al tiempo transcurrido o al estado de los tejidos, el examen toxicológico no se pudo completar de manera fiable. Y a pesar de que la libreta de instrucciones mencionaba explícitamente la ingesta de cápsulas, la autopsia no reveló ningún indicio de envenenamiento. Tampoco se encontraron restos de sustancias químicas o drogas en el sistema de los técnicos que pudiesen vincularse con las pastillas anteriormente mencionadas. En conclusión, la ciencia forense de la época se vio superada por las circunstancias del hallazgo. Al no encontrar marcas, venenos ni daños estructurales, el médico forense dictaminó que la causa de la muerte era indeterminada. Casi 60 años después, el expediente permanece bajo ese mismo epígrafe. Lo que mató a Manuel y a Miguel no dejó rastro alguno en su biología. Y hay un caso que es considerado como un antecedente directo y más impactante del misterio de Manuel y de Miguel, y es el de Hermès Louis Feitosa, ocurrido unos años antes, en 1962. Son asombrosas las similitudes en las circunstancias de las muertes. La vinculación entre ambos sucesos se establece a través de los siguientes puntos clave. Primero, la identidad profesional. Al igual que Manuel y Miguel, Hermès Louis Feitosa era técnico de radio y televisión. Feitosa fue hallado muerto con una máscara de plomo idéntica a la que llevaban los técnicos en 1966. El cuerpo de Feitosa fue encontrado en el Morro do Cruzeiro, una colina cercana al Morro do Vintém, donde aparecieron los técnicos 4 años después.
y según declaraciones de sus allegados, Feitosa estaba convencido de que podía captar señales de radio y televisión utilizando únicamente su mente, sin necesidad de dispositivos electrónicos. Esta búsqueda de comunicación trascendental mediante el conocimiento técnico guarda una relación directa con la supuesta intención de Manuel y Miguel de contactar con seres de otras dimensiones o extraterrestres. Es decir, que este hallazgo previo sugiere que el uso de máscaras de plomo y la realización de experimentos que mezclaban la electrónica con el misticismo podrían haber formado parte de una práctica o creencia compartida dentro de ciertos círculos esotéricos, de técnicos en el Brasil de la época, por ejemplo. ¿Estamos ante un delirio solitario o ante una práctica oculta que se extendía de forma silenciosa entre los técnicos de la época? El vacío que dejó la autopsia no fue ocupado por certezas, sino por una serie de hipótesis que navegan entre la vanguardia técnica y el misticismo más profundo. Sin una causa de muerte biológica, el misterio se trasladó de los órganos a las intenciones de Manuel y Miguel. La primera hipótesis es la del contacto. Es la teoría más extendida y sostiene que los técnicos intentaban un encuentro con entidades biológicas extraterrestres. El uso de las máscaras de plomo refuerza esta idea, sugiriendo que esperaban proteger su visión ante un destello lumínico o una radiación emitida durante el contacto. Esta versión se apoya en el testimonio de Grasinda Barbosa, quien afirmó ver un objeto naranja y ovalado proyectando rayos sobre el cerro la noche de los hechos. También se reportaron luces azuladas sobrevolando el lugar exacto donde yacían los cuerpos. La segunda es la hipótesis del experimento psicodélico. Desde una mirada más técnica existe la posibilidad de que participaran en un experimento para acelerar las frecuencias cerebrales. Un profesor de yoga entrevistado en la época especuló con que los hombres podrían haber ingerido alcaloides como LSD o mescalina para facilitar una comunicación telepática interdimensional. Y bajo esta lógica, las máscaras no serían para el exterior, sino para aislar los sentidos y potenciar el efecto de las cápsulas mencionadas en sus notas. La tercera es la hipótesis del crimen y la estafa. A pesar de la atmósfera esotérica, el rastro del dinero sugiere un móvil más terrenal. Los técnicos llevaban una suma considerable para comprar un vehículo, y aunque parte del dinero se encontró en la escena, faltaba una parte. Algunos investigadores plantean que un tercer hombre, visto por testigos acompañándolos en un jeep, pudo convencerlos de ingerir sustancias letales bajo las promesas de un ritual, para luego huir con el botín. Y aquí es donde la figura del tercer hombre se vuelve depredadora. La hipótesis del crimen sugiere que Manuel y Miguel no fueron víctimas de un contacto de otro mundo, sino de una estafa magistralmente ejecutada. Sabemos que llevaban 2.300 cruceiros, una pequeña fortuna destinada a un coche que nunca compraron. La teoría plantea que aquel hombre del jeep, quizá un conocido de los círculos esotéricos de Niterói, los convenció de que las cápsulas eran necesarias para elevar la frecuencia del encuentro. Mientras los técnicos organizaban o caían en la inconsciencia bajo sus máscaras de plomo, el estafador habría tenido el tiempo suficiente para registrar todas sus pertenencias. Sin embargo, el escenario nos devuelve una contradicción. Si el móvil era el robo, ¿por qué dejar una parte del dinero en sus bolsillos? ¿Y por qué un asesino se tomaría la molestia de acomodar los cuerpos con tal pulcritud ritual? El tercer hombre podría ser la pieza que falta, o simplemente el cómplice de un viaje que superó los límites de lo humano. ¿Fue el Morro do Vintém el escenario de un encuentro trascendental o simplemente el laboratorio perfecto para una estafa letal? Y la cuarta y última hipótesis es la tesis del tránsito ritual. Existe una línea de investigación que se aleja del accidente y se adentra en lo ceremonial, que es la del suicidio ritual. Algunos expertos comparan este caso con sectas posteriores que buscaban acceder a otros mundos mediante una transición física coordinada. Recordemos que no había notas de despedida, lo que convierte el recibo de la botella de agua en una contradicción trágica. ¿Esperaban una señal para volver o una señal para no regresar nunca?
Los hechos que sustentan esta tesis son la disposición de los cuerpos, que no sugiere un final accidentado, sino una puesta en escena deliberada. Manuel y Miguel no subieron al morro do Vintém con ropa de campo, subieron vestidos para una ocasión especial, como quien asiste a un bautismo. El uso de hojas de palma cortadas como lecho y la ingesta metódica de cápsulas refuerza la idea de un protocolo de desconexión programada. Y en esta hipótesis las cápsulas no serían un veneno convencional, sino alcaloides como LSD o mescalina. Según los expertos de la época, estas sustancias se utilizaban para acelerar las frecuencias cerebrales y facilitar el desdoblamiento o la telepatía. Bajo este prisma, las máscaras de plomo no eran para proteger los ojos de la luz externa, sino para aislar totalmente los sentidos y permitir que la mente cruzase el umbral. Sin embargo, el expediente contiene un detalle que rompe esta lógica: la botella de agua. Miguel José Viana pidió un recibo y prometió devolver el envase para recuperar el depósito del dinero. Este pequeño gesto burocrático sugiere una intención de retorno. ¿Fue un suicidio ritual pactado o fue un experimento de ida y vuelta, donde algo, una dosis letal o una señal inesperada, selló la puerta de regreso para siempre? Y visto desde el siglo XXI, el final de Manuel y Miguel en el morro do Vintém parece el guión de una película de ciencia ficción de bajo presupuesto. Sin embargo, para el Brasil de 1966, estos hombres no eran náufragos de la razón, sino hijos de su tiempo. La verdadera clave sociológica de este caso es la fusión entre la tecnología y lo trascendente. En los años 60, Brasil era una nación que vibraba con las nuevas ondas de radio y televisión, pero que mantenía un pie firme en el espiritismo y la búsqueda del contacto con lo invisible. Para un técnico electrónico de la época, los circuitos de cobre no eran solo herramientas de trabajo, eran potencialmente la llave para sintonizar al más allá. Manuel y Miguel encarnaban la figura del técnico medium. En un contexto de Guerra Fría y dictadura militar, donde la paranoia y el control eran la norma, estos hombres buscaron una salida hacia arriba, hacia las estrellas o hacia otras dimensiones. Su preparación, el uso de trajes de gala, el cuidado en los detalles y la espera disciplinada de una señal, no refleja el caos de una mente enferma, sino la solemnidad de un ritual de fe técnica. Las máscaras de plomo no eran un disfraz, sino un escudo de seguridad ante una verdad que esperaban que fuera cegadora. Al final, este caso nos habla de una necesidad humana universal, la de encontrar sentido en un mundo que cambia demasiado rápido. Ellos no subieron a la colina a morir, subieron esperando un comienzo, convencidos de que con el equipo adecuado y la frecuencia correcta, el universo finalmente les respondería. Casi 60 años después, el silencio de Morro do Vintém sigue siendo la única respuesta oficial. Una señal que quizá nunca estuvo destinada a ser captada por nuestros receptores. Y casi 60 años después, ¿crees tú que el silencio de la colina es una falta de respuestas o es en sí mismo la única respuesta que estamos preparados para recibir? Y una cosa más, la leyenda local dice que en el lugar donde aparecieron muertos Miguel y Manuel nunca ha vuelto a crecer la hierba. Si esta historia te ha inquietado, compártela, porque a veces el misterio no está en lo que vemos, sino en lo que alguien creyó que iba a ocurrir. Y recuerda que seguimos ampliando el mapa del delirio, desde tu ciudad, desde tu país. ¿Qué caso extraño ocurrió cerca de ti? ¿Qué historia local quedó sin explicación? ¿Qué expediente olvidado merece volver a abrirse? Déjamelo en comentarios. Este mapa no lo construyo sola, lo construimos entre todos. Y si te gusta mi trabajo, suscríbete en tu plataforma favorita de audio. Activa la campanita y así te avisaré cada viernes cuando publique un nuevo episodio. Gracias por atreverte a mirar donde otros prefieren no hacerlo. Nos escuchamos en la próxima crónica del delirio. Adiós.